Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática, lección número 1, para el 1 de julio del 2023, Pablo y los Efesios. Bienvenidos a otra serie de la Escuela Sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre y en este nuevo trimestre vamos a estar estudiando el libro de Efesios. El libro de Efesios tiene 6 capítulos. Y esta serie de las lecciones fue escrita por el pastor McVeigh. El pastor McVeigh es el presidente del colegio de Walla Walla y también es profesor de teología ahí. Cuando vemos el libro de Efesios, tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan acerca del Evangelio y muestran que somos adoptados en la familia de Dios a través de Cristo. Y a través de la cruz del Calvario, la pared que nos dividía de Dios ha sido derribada. Y luego somos salvos a través de la fe por la sangre que Jesucristo derramó. Y hay un famoso texto en Efesios capítulo 2, 8, que dice: porque por gracia sois salvos a través de la fe, y esto es un regalo de Dios y no de ustedes mismos. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos obra de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que los primeros 3 capítulos del libro de Efesios hablan acerca del Evangelio. Los últimos 3 hablan acerca de los resultados del Evangelio en nuestras vidas. Y me gusta cuando leo la Biblia, hacer resúmenes de los capítulos en la Biblia. Y le voy a decir cómo yo hice los resúmenes para este. A veces yo lo escribo, a veces un título en cada capítulo. Y vamos a mirar el libro completo de Efesios y luego vamos a entrar en el estudio. El capítulo 1 del libro de Efesios, encontramos que las riquezas de Cristo son nuestras. Todas las riquezas en Cristo, la gloria de Cristo Jesús es nuestra. En el capítulo 2 encontramos que la gracia de Cristo es nuestra. En el capítulo 3 encontramos que el poder de Cristo es nuestro. ¿Entienden eso? 3 capítulos. Las riquezas de Cristo son nuestras, el poder de Cristo es nuestro y la gracia de Cristo es nuestra. Así que su riqueza en capítulo 1, su gracia en capítulo 2 y su poder en el capítulo 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de las riquezas de Cristo morando en nosotros? ¿Cuál es el resultado de la gracia de Cristo cambiando nuestras vidas? ¿Cuál es el resultado del poder de Cristo transformarnos? El capítulo 4 nos trae a unidad entre nosotros con Dios. Capítulo 5, ¿cuál es el resultado de eso? Andamos en amor, en la verdad, en la sabiduría del Espíritu Santo. Capítulo 5, el resultado del Evangelio nos capacita a caminar en la verdad, en la luz de Dios y en la sabiduría. ¿Y qué capítulo 6? En el capítulo 6 habla acerca de la armadura de Cristo y que si realmente hemos sido transformados por la gracia de Cristo, somos adoptados como hijos de Dios, nosotros necesitamos ponernos la armadura de Cristo. ¿Cuál es la armadura de Cristo? La Biblia nos dice en el versículo 13 del capítulo 6 dice: está pues firme, ceñidos vuestras vestidos con la coraza, podéis resistir para el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos con vuestros lomos con verdadera la coraza, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que esta armadura de Dios tiene que ver con la fe, con la esperanza, con el amor, con la valentía, con la firmeza. Así que vamos a mirar todo el libro de Efesios juntos. Capítulo 1. Las riquezas de Cristo son nuestras. Somos adoptados a la familia de Dios. Capítulo 2. La gracia de Cristo es nuestra. Somos transformados por su gracia. Somos perdonados por esa gracia. Capítulo 3. El poder de Cristo es nuestro. Nuestras vidas pueden ser cambiadas por el Evangelio. Y no somos las mismas personas que éramos antes por la gracia de Dios. Y la riqueza de Dios nos transforma a través de su poder. Capítulo 4. En Cristo estamos unidos como una sola comunidad en la iglesia. El capítulo Efesios, el libro de Efesios, habla de la iglesia
como el templo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo. Así que estamos unidos, nos trae a la unidad. En el capítulo 5, caminamos en amor, estamos llenos con la luz de su verdad y por consiguiente caminamos en su sabiduría. En el capítulo 6, usamos toda la armadura de Dios para recibir la tentación y ese es el mensaje del libro de Efesios. ¿Dónde se escribió Efesios y desde dónde y cuándo se escribió? El libro de Efesios fue escrito por Pablo en la cárcel. Hay 4 epístolas que fueron escritas ahí. El libro de Efesios, los Filipenses, los Colosenses y Filemón. Fueron escritos de esa cárcel. Pablo había visitado a Efeso en otra ocasión. En el capítulo 18 de Hechos, en la parte del lunes, en Hechos 18, él visita a Efesios. Es en la parte del domingo, no el lunes. Dice que Pablo es como evangelista a Efeso y él va allí al final de su segundo viaje. Efeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, tenía 250,000 personas y tenía un momento de una prosperidad tremenda en el tiempo de Pablo. Era una ciudad de un puerto. Y ahí se cruzaban varios caminos que pasaban a diferentes ciudades. La gente allí adoraba muchos dioses, incluso a Artemisa. Así que Pablo gastó un poquito de tiempo allí, mientras él regresaba de su misión que había estado haciendo en Grecia, en Quía y en Macedonia. Pero entonces, más tarde, él regresa en su tercer viaje misionero y allí es donde queremos estudiar un poco acerca de su tercer viaje misionero y lo encontramos en el capítulo 19 de Hechos. Lo encontramos en la parte del lunes, donde dice que Pablo regresa. Él se queda allí por más de 2 años y mientras él está enseñando, el evangelio tiene su impacto y eso tiene su impacto en la cultura y como resultado de eso, los vendedores de unas capillitas que hacían con plata baja. Así que Demetrio, uno de los que hacían estas cosas, estuvo muy, pero muy disgustado. Y en el capítulo 19, empezando en el versículo 24, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. A los cuales reunidos a los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha persuadido y apartado a muchos gente diciendo que no son dioses los que son hechos por la mano. ¿Qué le preocupa a Demetrio? El dinero. Le preocupa que su negocio está bajando. Así que él levanta a la gente en el pueblo y entran al anfiteatro. En este lugar que había alrededor de 15,000 personas. Y cuando llegan a este estadio, están gritando. Ahora, tú puedes meter ahí 25,000 personas en ese estadio. Que habían por lo menos 15,000, pero podías meter un máximo de 25,000 personas. Así que imagínate, 25,000 personas gritando. La Biblia dice que por 2 horas, grande es diosa de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Quieren que Pablo salga. Si él sale, lo van a desbaratar, lo van a arrancar por pedazos. Pero vienen allí y en este teatro, en este estadio, y pareciera como que van a perder su vida los amigos de Pablo, pero allí en este estadio quieren que Pablo salga y los discípulos no permiten que él salga. Algunos de los efesos que eran sus amigos no lo permitieron ir allí. Y entonces mientras Alexander, que era un escribano, él les dijo señales con sus manos para que se calmaran. Y entonces él encuentra que eran judíos. Dice, grande es Diana de los Efesios. Así que uno de los oficiales se levantó, el escribano, y él dijo, estamos en peligro de que nos llamen por lo que estamos haciendo. No hay razón para que hagamos esta reunión que puede llevarnos a un desorden. Así que vamos a dejar esta asamblea. Y la gente se fue y calmó la multitud. Y por la providencia de Dios, la multitud se silenció. Ahora, ¿qué vemos en Hechos 18 y 19? Es el
estado en que Éfeso, a los cuales Pablo le escribe esta carta, esta es una ciudad que está inmersa en idolatría y es una ciudad que está inmersa en inmoralidad, sin Dios, en una cultura secular. Esta es una ciudad donde hay muchos dioses y el evangelio penetró esa ciudad. Ahora, ¿cuál es el poder del evangelio en la ciudad de Efesios? Vamos a mirar a la carta, leer la carta de los Efesios. Vamos a mirar la lección del martes. Y la carta abre con un saludo poderoso. En Efesios, abre la Biblia con un saludo poderoso. Y luego vamos a mirar a varias notas en los capítulos. En el capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él fue llamado por Dios para ser apóstol y él tenía autoridad divina para escribirles a los santos que están en Éfeso y a los fieles de Cristo Jesús. Él sabe que están enfrentando tentación, sabe que están enfrentando persecución, están en medio de una batalla y les dice, gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? Gracia es la misericordia que no merecemos de Dios. Gracia es el favor de Dios que no merecemos. Gracia es amor en acción que nos da perdón de nuestros pecados y misericordia. Gracia nos provee a nosotros el poder para que podamos cambiar en Cristo Jesús. ¿Y qué es paz? La palabra del hebreo antiguo era shalom. La gracia es charity o amor, pero paz es shalom y tiene que ver con un contentamiento interno. Y él está diciendo, quiero que el gozo de Dios mora en ustedes. En el capítulo 3 decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes, en Cristo. Así que Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan que las riquezas de Cristo son de ustedes y que ustedes son bendecidos con cada bendición espiritual en Cristo. Y el 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos ha bendecido con cada bendición espiritual en Cristo y nos ha escogido antes de la fundación del mundo. El versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué quiere decir que nos predestinó? Quiere decir que Él diseñó un plan para nosotros y que nosotros no tenemos opciones. No. Él lo que dice que nos ha predestinado, quiere decir que Él ha predestinado un plan para nuestra vida. Él escribió ese plan desde el cielo. Él predeterminó su propósito. Ahora nosotros podemos escoger seguir su plan o no. Nosotros podemos decir caminar en la forma en que Él nos ha predestinado o no. Entonces Él ha predestinado que seamos adoptados como hijos de Dios en Cristo Jesús por sí mismo, de acuerdo a su beneplácito de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Mira lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos da cada bendición espiritual. Nos ha elegido para sus servicios de la fundación. Tiene un plan para adoptarnos como hijos e hijas. Y nos ha aceptado en el amado. Nos ha redimido por su sangre, la redención de los pecados según las riquezas de su gracia. Y nos da toda sabiduría e inteligencia, de acuerdo al misterio de su voluntad. Y estas son las riquezas de Cristo que son nuestras. Esta es la carta a los Efesios. Ahora, Efesios está escrito por Pablo para dar ánimo a la iglesia de Efesios, para que ellos no se desanimen. Ahora, aquí en el libro de Efesios, si miramos la lección del miércoles, Efesios en su tiempo, nos muestra cómo Cristo empieza esta carta y cómo la termina y qué aprendemos de eso. En Efesios 1 y 2, nosotros vemos que Él desea que sean fieles en Cristo. Y cuando miramos al capítulo 6, el versículo 21 al 24, vemos que el capítulo termina con ese mismo deseo de Pablo.
Efesios 6, 21 al 24. Y para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo que se hará según Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Y dice en el 23, paz sea a los hermanos de amor con fe del Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Así que en el primer capítulo los está llamando porque el amor de Cristo por ti y la paz que quiere darlos y las riquezas en Cristo Jesús para que seamos fieles. Y termina con un llamado poderoso para que reconozcamos la gracia de Cristo, seamos llenos de su amor y que seamos fieles a Él. Esta lección termina esta semana en el día jueves, diciendo Efesios, una carta llena, saturada de Cristo. Nos lleva a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Efesios 1, 9 y 10. La lección se resume aquí, en estas palabras, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Pablo dice, la razón de esta carta es para unir todas las cosas en Cristo Jesús. Y entonces él se mueve a Efesios 1, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo va a reunir su cuerpo para preparar su pueblo para la venida. En el capítulo 2 dice que la iglesia es el edificio, el templo, para reunir todos sus hijos en su iglesia, en su templo. Después dice que la iglesia es la esposa. Cristo va a amar a su iglesia como su esposa y por eso la quiere reunir para prepararla a su segunda venida. Y en el 4 dice la iglesia como un ejército en el capítulo 6. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, la esposa de Cristo y el ejército de Cristo. Este es el ejército que Cristo está reuniendo para hacer un impacto en este mundo como un ejército, para prepararlo a la venida de Cristo. Efesios es una carta centrada en Cristo Jesús. Capítulo 1, las riquezas de Cristo son nuestras. Capítulo 2, la gracia de Cristo es nuestra. Capítulo 3, el poder de Cristo es nuestro. Capítulo 4, la unidad en Cristo es nuestra como hermanos y hermanas en Cristo. Capítulo 5, Cristo, una vez más, es nuestro. Mientras caminamos con Él, la sabiduría de Cristo es nuestra, la luz de Cristo es nuestra, la verdad de Cristo, todo está unido en capítulo 5, verdad, luz, sabiduría en Cristo. Y entramos al capítulo 6, la armadura de Cristo es nuestra. Podemos enfrentar las tentaciones de este mundo en Cristo, porque en Cristo y a través de Cristo y por Cristo somos salvos y podemos llegar a su reino. Este va a ser un trimestre muy emocionante estudiando el libro de Efesios. Lea todo el capítulo esta semana. Le va a tomar 15, tal vez 20 minutos. Medite en el libro y prepárese para el estudio de la semana, de la próxima semana, capítulo 2. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos que Cristo es nuestro, que en Cristo nosotros somos adoptados como hijos e hijas de Dios, y que en Cristo somos redimidos a través de la cruz del Calvario, que en Cristo podemos vivir unas vidas santas, y que el libro de Efesios nos llama no para que bajemos nuestra fe, no para que comprometamos nuestra fe, sino para que en Cristo, a través de Cristo y por Cristo, podamos vivir unas vidas llenas de Dios, completamente llenas de tu sabiduría y caminando en tu verdad. Que pueda que el estudio de este trimestre nos capacite para estar llenos del amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.